con la unidad número 4, diferenciación e integración numérica. ¿Qué es un método numérico? La diferenciación, y por el cual nosotros podemos estimar cómo va a ser la derivada o aproximarnos a la derivada de una función, pero evaluada en un punto en particular. Por ejemplo, si tenemos la función de acá de la imagen, vamos a ver en color rojo, que es la función. Voy a tener un punto A con su correspondiente f de A. Si nosotros de este punto A nos desplazamos hacia la derecha o un punto próximo, que sería este A más H, donde H es el incremento que yo le voy a aplicar a A para poder llegar a este valor. Tenemos también, bueno, obviamente se define un punto F de A más H, y tenemos una recta secante que une esos puntos, AF de A con A más H, F de A más H, ¿sí? Pero también podemos establecer una recta tangente que pasa por el punto AF de A. En este caso la tangente es esta verde claro, y la secante sería esa como tirando celeste, no sé qué color es. Bien, el desplazamiento vertical que tenemos sería este, es A más H, F de A más H menos F de A, le llamamos delta I, o incremento en la variable I, y el que tenemos acá es A más H menos A, que sería o también llamamos H, o el incremento en X, el incremento en la variable independiente, ¿sí? Si nosotros calculamos el cociente entre esas dos cantidades, obtenemos el cociente incremental, que también le llamamos cociente de Newton, lo pueden haber visto de esa forma. Este mide la tasa de variación y la división que hay entre lo que aumenta en la función y lo que aumenta en la variable. Hasta ahí no habría mayor inconveniente, calculo que este tema ya lo tienen muy claro, pero necesitamos de esto para poder avanzar en el tema de diferenciación. Bueno, este cociente incremental equivale a la pendiente de la recta secante determinada por los puntos, como ya les dije, A, F de A y A más H, F de A más H. Ahora, si este H lo hacemos que sea muy chiquito o tiende a 0, es decir, que este punto A más H se va a aproximar al punto A, la recta secante se va a convertir en va a girar así para abajo y se va a convertir en una recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente es igual a la derivada de la función en ese punto. A eso lo conocemos como cociente diferencial o límite del cociente incremental, ¿sí? Esto sería para ustedes ya un repaso de lo que vieron en análisis, un poco más, me imagino que lo habrán visto un poco más detenido, pero acá como muy rápidamente recordarles qué era, porque teniendo en mente esto vamos a obtener o vamos a aproximar la derivada y vamos a usar el cociente incremental. Tenemos 3 tipos de aproximaciones que se conocen como aproximación por diferencias. Tenemos la progresiva, que también se la llama hacia adelante, en donde se le suma un incremento positivo al valor de X. La regresiva, o hacia atrás, donde se le suma un incremento negativo, perdón, se le resta un incremento negativo. Y la centrada o media, en donde trabaja sumando y restando incrementos, ¿sí? Ahora vamos a ver el gráfico, para luego hacer un ejercicio de esto. Gráficamente, la diferencia progresiva es la que se marca en la línea punteada amarilla. Azul sería la derivada real, y en rojo la función. Tenemos un valor de A o X más el incremento,
¿sí? La derivada pasa por ese punto, a x f de x, y es así, la amarilla es como aproxima cuando es progresiva. En el caso de que sea regresiva, tenemos el valor de x, pero un valor menos, restamos, y la línea punteada amarilla indica la aproximación que hace de la misma función y de la misma derivada. Y por último, la centrada, en donde toma un incremento que suma, un incremento que resta, y si se fijan, la aproximación, que es la línea amarilla, está como muy cercana a la derivada real, que sería la azul, marcada en el gráfico. Gráficamente sería algo así como esto, entonces lo que esto demuestra que la diferenciación centrada o media es la que tiene menor error, por así decirlo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de esto para que quede por ahí más claro cómo trabajamos la diferenciación. Tenemos la función raíz de x por seno de x. Yo primero, antes que nada, voy a encontrar la derivada en forma analítica porque yo necesito encontrar el error. Entonces, sí o sí, necesito el valor real o exacto de esa derivada. Por lo tanto, van a tener que repasar lo que serían las tablas de derivada. Bien, entonces, ¿cuál sería la derivada de esa función? Alguien que me diga. A ver, tengo un producto de dos funciones. Ahí le digo, profe. Bueno, lo estoy dejando pensar, chicos. A ver, un medio de x elevado a la menos un medio por el seno de x, bueno, sí, coseno, está difícil verlo así, pero bueno, voy a ver. A mí me da así, después de operar convenientemente, sería la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Ah, ese menos se coló. Bien, bien, sí, sí, sí. Sí, está bien. No, estaba bien el de Alexandra. Sí, está bien, nada más que es difícil leerlo. Claro, exacto. No, sí, está perfecto. Es difícil leerlo así. Bien, esa es la derivada. Buenísimo. Lo que vamos ahora, vamos a trabajar para ese valor de pi, que es, perdón, ese valor de x, que es 2pi, y en el modo radial. Así que, a ver, díganme cuánto quedaría la derivada de la función en ese punto. Es decir, reemplazamos x por 2pi.
A ver, 2,40. A mí me da otra cosa, pero no sé si alguien más. Ese valor que puso Alexandra es el que me da a mí, sí. 2,5066. Voy a trabajar con 4 lugares, así que sería 2, pero el de Nadia está redondeado, así que estaría bien. Bien, ahí tenemos ya el valor exacto. Recién ahora vamos a empezar con el método de diferenciación para compararlo con este valor exacto. Empezamos con la aproximación hacia adelante o progresiva. ¿Cuál es la idea? Acá trabaja con la función y le suma el incremento a la variable independiente. Es decir, donde estaba x en esta función, le suma el incremento que yo lo llamo delta x o h, puede llamarse cualquier cosa, ¿sí? Acá abajo, si se fijan, está. Donde aparecía x, se le suma el incremento. Por lo tanto, el incremento más x, a todo eso se le aplica la raíz. Al incremento más x, a todo eso se le aplica el seno, ¿sí? Y se divide por el incremento. Esa sería la progresiva. La función más el incremento menos la función sobre el incremento. ¿Cuánto les da? Ahí les doy un valor del incremento que es 0,01. ¿Cuánto les daría ese resultado? Con 4 lugares vamos a trabajar, chicos. Ahí está. Ahí está como lo tenían que reemplazar. Me olvidé de tocar ese botón, perdón. Y Alexandra dice 2,5086. ¿Alguien más le da ese valor o le da otro? No, Francisco, no, no me está dando ese valor tampoco. ¿Estás reemplazando como está acá en la pantalla? Sí, profe. Con Eso. Recuerden paréntesis. tener la calculadora en radianes, ¿no? Ah, qué bárbaro. Con razón. Ah, pa. Bueno, Gracias, Mati. De nada. eso sí. Bueno, seguimos. A mí también me da 2,5086. Ahora, si yo comparo ese resultado que obtuve acá por la aproximación hacia adelante con el exacto que habíamos visto hace un rato, mi error porcentual es del 0,0797%. ¿Sí? Hice el valor exacto menos el aproximado dividido en el exacto, que con eso saco el relativo, y a ese resultado por 100. Y me da este error porcentual. Bien, ahora vamos a trabajar con la aproximación hacia atrás. La fórmula general quedaría así. Tengo la función original menos la función, la función menos el incremento, que sería donde aparece x menos el incremento, le aplico la raíz, donde aparece x menos el incremento, le aplico el seno, dividido por el incremento. Bien, si yo reemplazo ese valor de x por 2pi y el valor de delta x por 0,01, me queda eso, que es lo que tengo que poner en la cálculo. ¿Cuál sería el resultado de esta aproximación?
Fíjense acá, chicos, una cuestión, sí, Lourdes, me da eso, 2,5046. Tengan muy en cuenta los paréntesis. Esto, acá en este tipo de ejercicio, y sobre todo en la diferenciación hacia atrás o regresiva, generalmente tienen muchos inconvenientes o se equivocan en parciales, en finales, lo que sea, por el uso de los paréntesis. Entonces tengan muy en cuenta cómo poner los paréntesis. Bien, Francisco le da lo mismo, bien, buenísimo. El error acá, el error porcentual, es de 0,0798%. Si se fijan, el anterior también estaba cercano, es un error relativamente bajo, ¿sí? Pero en este ejercicio en particular. En los otros ejercicios que vamos a ver, no es tan bajo el error cuando hacemos progresiva o regresiva, ¿sí? Por último, vamos a ver la centrada o media. Y la fórmula quedaría un poquito más complicada. Acá sí, también mucho cuidado con paréntesis, donde tengo la función más el incremento, menos, y ahí sí paréntesis obligatorio, la función menos el incremento. Y dividido en 2 por el incremento. Ya apareció un 2 porque trabajamos 2 veces con el incremento, entonces se lo divide en 2. Si yo reemplazo x por 2pi y el incremento por 0,01, le quedaría así la fórmula que tienen que cargar en la calculadora. ¿Cuánto les da eso? $2,5066. Sí, ese es el valor que nos da en la aproximación centrada, que si recuerdan era el mismo que nos había dado en el exacto. Por lo tanto, el error porcentual acá estaría en el orden del 0%. En este ejercicio en particular vemos que no tenemos error. En otros que vamos a trabajar, el error va a ser bajo en la parte de aproximación centrada. En los otros no va a ser tan bajo. Bien, hasta aquí esto no tiene mayor inconveniente porque son ejercicios que seguramente ya lo han trabajado o han resuelto en análisis matemático. Y también muchos de estos ejercicios se daban en la secundaria, dependen del secundario en donde fueron, también se trabajaban en la secundaria. Lo que vamos a ver ahora es un método para aproximar la derivada un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más exacto y que hace uso de la diferenciación. Es por eso que teníamos que hacer el repaso de ver la diferenciación progresiva, regresiva y centrada, porque este método utiliza la diferenciación, ¿sí? Ese es el método de Richardson, que se llama extrapolación de Richardson, o también la pueden encontrar como extrapolación al límite. Bien, este método nos permite reducir el error y para eso usa series de potencias, donde el tamaño de paso, le llaman acá, que sería el incremento, es bastante pequeño. ¿Cuál es la idea? La idea acá es obtener el valor de la función en el nuevo punto cuando ese incremento tiende a 0. Recuerden que debe acercarse a 0, pero no debe ser 0. Y recuerden que nosotros trabajamos con diferenciación, en donde el incremento va como denominador, entonces no puede ser 0 ese incremento, tiene que ser pequeño, pero no 0. Para esto Richardson propone
calcular el valor de la función para varios incrementos. Para eso, aproxima la derivada por una función similar a la, bueno, no una función, una forma de la que está en pantalla, que dice m es igual a n de h más e de h, en donde m es el valor que nosotros buscamos, n es la aproximación que obtengo de esa derivada, y e es el error. ¿Sí? Bueno, recuerden que h es el incremento. Lo que hace Richardson es expresar este error como un polinomio de Taylor, ¿sí? Y ahí obtiene el algoritmo de Richardson, que ahí está la fórmula. Hermosa la fórmula. Dice, nj de h es igual a nj menos 1 de h sobre 2 más nj menos 1 h sobre 2 menos nj menos 1 de h sobre 2 a la j menos 1 menos 1. Bien, esa es la fórmula de Richardson. Cópienla, por favor. Y acá está qué significa cada cosa. J es el número de estimación en el cual vamos a estar. H es el tamaño del paso o el incremento. Y N es la aproximación de la derivada que nosotros queremos. La gran pregunta acá sería, bueno, ¿cómo usamos esta fórmula? Cuando terminen de copiar la fórmula me dicen, así paso a la próxima diapo y vemos cómo se aplica esta fórmula en un ejercicio. Chicos, por favor, recuerden que acá el cociente está dado solo en los dos últimos términos de esta fórmula. Eso tengan también muy en claro. ¿Cuándo es h y cuándo es h sobre 2? Disculpe, profe, no la entendí, esa parte. Que recuerden que acá que el cociente está entre estos dos términos nada más. La idea es que copien la fórmula como está, porque muchos copian y ponen este cociente o esta división, la hacen llegar hasta para los tres términos, ¿sí? Y obviamente les va a dar cualquier cosa cuando tengamos que hacer el ejercicio. Entonces, le doy este tiempo para que copien muy tranquilamente la fórmula como tiene que ser. Este término está solo, no tiene denominador, y estos dos comparten este denominador. ¿Sí? Eso estaba diciendo Alexandra, no sé si quedó claro. ¿Sí? Ok. Sí, sí, no le había entendido. ¿Puedo pasar entonces a la próxima? Gracias, profe. No, por nada. ¿Puedo pasar a la próxima diapo? Así vemos cómo aplicamos esta fórmula. Sí, bien. Ahí está. Así trabaja Richardson, con una tablita en donde vamos a poner H como encabezado de la primera columna, y de ahí vamos a tener N1 de H, N2 de H, N3 de H. ¿Hasta dónde voy a llegar? Y depende la aproximación que yo le esté pidiendo. Yo les puedo decir, aproxime la derivada con Richardson al N5 de H. Entonces van a tener que poner el N hasta 5 acá. Y la cantidad de columnas que ustedes agreguen acá
va a estar relacionada con la cantidad de filas que pongan acá. Acá yo necesito llegar hasta un N3 de H. Por lo tanto, voy a tener 3 filas de H. ¿Y cómo se obtiene H? Yo les tengo que dar el H original, ¿sí? O el incremento. En la mayoría de los casos se lo damos nosotros. Puede aparecer algún ejercicio donde se les pida que luego de una gráfica ustedes busquen un pequeño incremento. Puede darse. A este H, ¿cómo obtengo el siguiente? Lo divido en 2. ¿Y cómo obtengo el siguiente? Lo divido en 2. Y si tuviera que encontrar otro más, lo divido en 2 y quedaría H sobre 8. Y así. Se va dividiendo sobre 2 para encontrar esta columna. Vamos a la segunda columna, donde dice N1 de H, pero dice diferenciación centrada, dice acá. ¿Por qué se da esto? Si nosotros volvemos a la diapositiva acá de la fórmula, fíjense que cuando J vale 1, por ejemplo, yo de acá puedo reemplazar tranquilamente, pero acá me queda, en el denominador me queda 1 menos 1, que es 0. 2 elevado a la 0. Y sabemos que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces me quedaría en el denominador 1 menos 1. Por lo tanto, mi denominador sería 0. Entonces no está permitido ese ejercicio. Por lo tanto, cuando J vale 1, que sería la primera columna de Richardson, vamos a utilizar la diferenciación centrada. ¿Y por qué la centrada? Porque demostramos por el ejercicio anterior que es la que mejor aproxima en todas las situaciones. ¿Está bien? Acá tenemos el N1 de H, acá vamos a tener el N1 de H2, de H sobre 2, acá vamos a tener el N1 de H sobre 4. Bien, ¿cómo sigue de acá? Necesito encontrar N2. Para encontrar N2 voy a utilizar con la fórmula anterior el N1 de H sobre 2 y el N1 de H. Y así obtengo el N2 de H. Para obtener este, que sería el N2 de H sobre 2, utilizo el N1 H sobre 2 y el N1 H sobre 4. Y luego, para obtener, si se fijan, esta tabla se va achicando hasta que llega a un único valor, en este caso el N3 de H, que es el que yo pedí. No significa que siempre vamos a ver ejercicios con la aproximación N3 de H, se puede pedir con más. ¿Cómo encuentro el N3 de H? A través de la fórmula, utilizando la fórmula con el N2 de H y el N2 H sobre 2. De esta forma se va a ir armando la tablita. Me gustaría que copien por ahí este esquema y ya vamos a ver en un ejemplo en particular cómo nos queda, cómo trabajamos este ejercicio de Richardson. Avísenme cuando estén listos y vamos a un ejercicio de Richardson.
Bien, chicos, ¿copiaron la tablita ya? ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos entonces. Ahí están viendo, siguen viendo mi pantalla, ¿no? Estoy en la pizarra virtual. Tengo esta función que es f de x igual a menos 2 sobre la raíz cuadrada de a la x. Quiero aproximar la derivada de esa función para el punto x igual a 5,082. Voy a empezar a trabajar con un incremento de 0,4 y necesito comparar el error, los valores me pide el n3 de h en este ejemplo, con el exacto. Por lo tanto, primero vamos a tener que hacer la derivada analítica de esto. Y me dice que el error tiene que ser menor o igual, el error relativo, menor o igual a 0,0001. Es decir, que estoy trabajando con 4 lugares después de la coma en el error, por lo tanto, todo esto voy a tener que trabajarlo con 4 lugares después de la coma. ¿Está bien? Bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de esa función. Vayan haciéndola. Yo voy a escribir esta función de otra forma, que nos resulte más fácil. Menos 2 por... No, lo vamos a hacer así. E elevado a la 1/2 de x, ¿no? Otra forma de escribir. A mí me resulta más fácil hacerlo así para poderlo derivar. Y acá la derivada. Esto y deriva por este derivado, me queda... No. Por y a la derecha. Me olvidé de poner que todo esto tiene que estar dividido. Se podrá poner por E elevado a la 1/2 de x, pero a su vez multiplica por 2. Bueno, esto a su vez, díganme si voy bien, va a ser igual a... Esto se simplifica con esto, me queda raíz de e a la x. No quiero así, no quiero así. No estoy queriendo esto. A ver. Acá me queda e a la x, lo simplifico. Y acá me queda raíz de e a la x. Bueno, a mí me dio así la realidad. Me gustaría que me digan si les da así o no. Lo voy a evaluar para punto 0,82. Fíjense primo. Yo hice la derivada del cociente, ¿sí?
esto derivado por esto sin derivar de 0, menos esto sin derivar por esto derivado, que es lo que puse acá. Esto es como e a la u. Sobre esto al cuadrado. Entonces simplifico y me queda así. ¿Me queda igual? 1 sobre raíz de e a la x. ¿Le queda a alguien ahí? A Nadia le queda 1 sobre e a la x sobre 2. Sería, sí. ¿Cómo lo trabajaron? ¿No lo trabajaron así como lo hice yo? ¿No lo hicieron u sobre b, digamos, la derivada? Es lo mismo, sí. Yo sí, profe, lo trabajé como la derivada de un cociente. Derivada de un cociente. Bien. Solo que creo que la derivada de la raíz, a usted le faltó poner la raíz. O sea, es la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería e a la x, Ah, sobre la raíz. puede ser, puede ser. Sí, a ver. Puse esto sin derivar por esto derivado, que es un medio por esto sin, sí, por e a la u es un prima, que es esto, por e a la u, sobre e a la u al cuadrado. Bueno, me da así, chicos, no sé. Ya veremos. A ver, quiero que me lo evalúen a lo que les da a ustedes en el valor 5.082. ¿Cuánto les da? Cero coma 0788, sí, redondeado me da ese valor también. Buenísimo. Es entonces, vamos a hacer el valor de, esperen que la estoy escribiendo. Ese sería nuestro valor exacto. Bien, ahora vamos a trabajar con Richardson. Para eso, primero tengo que sacar, recuerden que acá necesitaba la diferenciación centrada. Vamos a colocar acá los valores de h. Primer caso, h vale 0,4. Muy bien. Ese valor lo divido en 2 y me da que en este caso h vale 0,2. Lo vuelvo a dividir en 2 y me da que el h acá es 0,1. ¿Está bien? Tengo 3 filas acá, porque yo tengo también 3 columnas. Bien. El primer caso, la diferenciación de N1 de H lo tenía que hacer por diferenciación progresiva. Entonces, vamos a hacerlo por la fórmula. Me quedaría que la derivada para el punto 0,4 de esta función sería fracción. Acá sería numerador, perdón, 2 por h, que en mi caso el h vale
0,4. Y como numerador voy a tener la función más el incremento menos la función menos el incremento. Quedaría menos 2 sobre raíz de e a la x, que vale 5.082, más h, que es 0,4 en este caso. Bien. Menos, ajá, no sé qué hice. Bueno, que fue todo. Ya lo solucionamos, chicos. Le vamos a borrar. A ver si quiere borrar. No, se me acaba de clavar la pizarrita. Genial. O en mi internet, no sé. Bueno. Control Z sí estoy haciendo. Control Z lo primero que hice, pero no funcionó el Control Z. Bueno. Díganme ustedes cómo queda entonces no me escribe ni siquiera el lápiz. Bueno. Tendría que ir a ver acá la pantalla del... Si me deja acá ir a la pizarra del Jam. Sí, si me deja. Bueno. Díganme si se ve ahí lo que estoy escribiendo. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, Sí se ve. listo. Entonces, este sería para, bueno, mi problema era no querer usar esto porque 0,4 hay que poner acá. Bueno, igual a, abajo me queda 2 por h, que en este caso vale 0,4. Tengo texto para, sí, no me puedo escribir como texto. Bueno, numerador, menos 2 sobre la raíz de x, de a la x más h, e a la x más h, pónganle ustedes el valor de cuánto vale x y cuánto vale h. Esto es toda la raíz. Muy bien. Menos, paréntesis, nunca se olviden, de menos 2 sobre la raíz de a la x menos h. Bueno, horrible como se escribe, pero bueno, no importa. Ahí está. ¿Cuánto les quedaría eso? Ustedes vayan sacando eso hasta que trato de escribir lo que me sigue. Profe, ¿cuánto valía X? X vale 5,082. Yo le puse solo 3 valores a X, pero ustedes tienen que trabajar con 4. Y después teníamos que sacar 0, bueno. Es difícil escribir acá. Ni que crean que voy a poner todo lo otro, chicos. A ver, vamos a hacer acá voy a hacer mi Richardson. Este es H.
N1 de H. Va a ser estoy tratando de armar la tablita mientras ustedes buscan el valor que corresponde. N2 de H. Y teníamos que llegar a un N3 de H. N3 de H. Acá iba el de 0,4. Acá la aproximación para 0,2. Y 0,1. Bueno. Acá. No, este no es. Era. Acá no. Y acá no va ni este ni este. Bien. ¿Qué obtuvieron para 0,4? ¿Qué les dio acá? A mí me dio 0,0793 también. Bien. Bueno, vamos a poner acá 0,0793. Fíjense que todavía no estamos haciendo nada de la fórmula de Richardson. Solamente estamos completando la primera línea de la tablita. Bien, ahora saquen para F lo mismo que esto, pero en vez de H que vale 0,4, ahora H vale 0,2. Vamos a ver cuánto nos queda acá. A ver. 0,0 seguramente. 7. 0,0789, sí. Bien. Y para ahora, cuando la aproximación, el H, perdón, es 0,1, 0,07 seguramente, díganme cuánto le da el resto. $0,0788, sí. Bien. Ahí tengo recién la primera columna del N. Ahora vamos a utilizar la fórmula de Richardson, recién ahora. No sé si la recuerdan, se me va a complicar escribírsela, pero bueno, la fórmula de Richardson, si ustedes la copiaron, era NJ de H, en este caso voy a sacar el N2 de H, o sea que J vale 2, en este caso. Vamos a ver si podemos escribir. Sería N2 de H, es lo que voy a igual al NJ menos 1 de H sobre 2. J menos 1 sería 1. ¿Está bien?
¿cuál sería el J menos 1? H sobre 2. Este era H y este es H sobre 2. ¿Se entiende eso? Esta es la posición que estoy buscando. Es 0, bueno, alguien que es tan amable que me venga y me escriba acá, 0,0789 tengo que poner. Tiene que habilitar los permisos. Bien, ¿compartir? Sí. Ahí voy, cierto, que nunca lo compartí. Abajo de todo donde dice cambiar. ¿Puedo poner a todos juntos? Sí, ahí donde dice cambiar. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Director. Y ahí hay que cambiar donde dice Universidad Nacional de Chilecito. En cualquier persona. Listo. Bueno, chicos, entren. Y ahora sí. Acá tiene que ser un 8, así que entran y empiezan a escribir. La idea es poner el N1 de H2, que sería esto. Muy bien, ahí está la fórmula. Vamos por el primero, que es N1 de H sobre 2. Podemos ir poniendo directamente los valores, pero yo quiero borrar esto que está muy feo. N1 de H sobre 2 es este valor que está acá, más el mismo valor que está ahí, que es 0,0789, menos el N1 de H, N1 de H es este, que es el 0,0793, y en ese caso estaría como denominador 1, porque J vale 1, perdón, J vale 2, 2 menos 1 es 1, 2 elevado a la 1 es 2, y 2 menos 1 es 1. En esta primera columna siempre el denominador, siempre, en todos los casos de todos los ejercicios, el denominador, que es un dividido, va a ser 1. En esta columna, bueno, ya vamos a ver, pero siempre el denominador va a ser el mismo, que ya lo vamos a sacar en el próximo paso. Entonces quedaría 0,0789 más 0,0789 menos 0,0793. Ahí le dio a Nadia 0,0785. A mí sí me dio eso, no sé si al resto les da igual. A mí también me dio eso. Bien, básicamente esto es, nosotros hacíamos así, el versito era el de abajo menos el de arriba, dividido en 1 más el de abajo. Usábamos eso siempre para esta columna. En la próxima columna iba a ser el de abajo menos el de arriba, dividido, bueno, ya vamos a ver en qué, más el de abajo. Siempre usamos este versito para hacerlo más práctico. Bueno, vamos a ver el N2, pero de H sobre 2, que sería esta posición de acá. Posición de acá. Acá sería, este es el N1 de H sobre 4, menos el N1 de H sobre 2, dividido en 1, más el N1 de H sobre 4. 0,0788 más 0,0788 menos 0,0789. Seguramente así tiene que dar.
0,0787, sí, perfecto. Bien, y ahora sí vamos a la columna de N3, que es el que me pidieron. Acá J vale 3, entonces vamos a ver cuál es el denominador. 3 menos 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 4 menos 1, 3. Quiere decir que en esta columna siempre, pero siempre, el denominador va a ser 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacaríamos el N3 de H? Va a ser igual al N2 de H sobre 2 más, ahí abran un paréntesis, otra vez el N2 de H sobre 2 menos el N2 de H dividido en 3 y cierro paréntesis. Resultado seguramente será 0,7 y algo más. Cero coma 0788 dice nadie. A mí también me da eso. Quiero saber si el resto también. Bien, ese valor sería la aproximación a la derivada. Este es el que tengo que comparar con el que había sacado por el método analítico, que también era 0,0788, o sea que el error acá es del 0%, ¿sí? O cero error. ¿Está bien? Ahí terminaríamos este ejercicio, pero tenemos que poner que la derivada de la función en el punto 5,082 es, podemos escribirlo acá, como para terminar, la derivada de la función en el punto, tienen que poner cuál es la función, ¿sí? No la voy a escribir ahí. En el punto 5,082 es 0,0788. Ahí está. Ahí estamos terminando con este ejercicio por el método de Richardson. Esta es la idea de Richardson. Para poder, es muy exacto, pero para poder trabajar Richardson necesitamos sí o sí de entender lo que son las diferenciaciones o la aproximación por diferencia. En este caso, usamos la centrada, que es la que mejor hace estimación. Bien, ¿dudas, consultas sobre esto, chicos? ¿Algo que quieran consultar, preguntar antes de que larguemos con algún ejercicio de la práctica? Por ahora no, yo, profe. Bueno, Me entonces, parece perfecto. ¿cuándo sabemos dónde parar? Dice, bien, una buena pregunta, porque yo les digo, necesito la estimación N3 de H. Yo te estoy dando el valor del N3 de H, entonces vos vas a ver que vas a hacer 3 columnas y por lo tanto 3 filas. Si yo te hubiera dicho el N5 de H, 5 columnas, 5 filas y llegas ahí, tenés que llegar a la solución. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, dejo de presentar esto. Y vamos a largar con el práctico. Exacto. No sé si pudieron entrar a la bitácora. No les había avisado, pero si pueden, entren en la bitácora de hoy. Y van a encontrar ese ejercicio.
El práctico se los voy a terminar de subir hoy con todos los ejercicios. Así que bueno, ahora hacemos uno que esté bastante combinado, donde les pedimos que utilizando las tres diferenciaciones que vieron, la progresiva, la regresiva y la centrada, puedan aproximar a la derivada de la función que está aquí, 2 elevado a la x por el seno de x, y a su vez, implementando la extrapolación de Richardson, encontrar el valor, ¿sí?, de justamente lo que preguntaba Nadia, cuándo se podía terminar la cantidad de n, que es cuando nosotros indicamos en este caso, es un n4 de h, ¿sí? Bueno, no tenemos mucho para aclarar, me parece, ¿no? Empecemos. Voy a su vez, podemos utilizar el mismo jump que compartió la profe. Si no lo cerraron. Ahí está. Voy a ponerme acá. Bueno. A su vez, no lo agregué ahí, pero lo vamos a agregar. Encontremos de manera analítica la derivada de esta función y obviamente la evaluemos en el punto que dice que es 1.05. Bien. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Es la derivada de un producto, por lo tanto, la derivada del primero, 2 elevado a la x, ¿cuánto es la derivada? ¿No sería x por 2 elevado a la menos x? No. Sería algo de la especie a elevado a la x, donde digamos, por derivada directa por tabla, sería a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Esta sería la derivada. Entonces, en este caso sería 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2 por digamos, el siguiente sin derivar, por el seno de x, más la primera sin derivar por la derivada del siguiente, o sea, por el coseno de x. Bien, voy a borrar esto acá. Bueno, haciendo f' de 1.05 con 3 lugares decimales, ¿cuánto les da? Traten de hacerlo todo en digamos, en una sola vez sin ir truncando los valores en el medio o redondeándolos en el medio. Recuerden, radianes, ¿no? 2,275, ¿puede ser? Sí, 27,5. Perfecto. Ese es el valor, digamos, exacto en ese punto para esa función de la derivada. Bueno, vamos con diferenciación progresiva. ¿Se acuerdan cómo era la formulita de la progresiva? Cric, cric. Cric, cric. ¿No sería la función más el incremento menos la función valuada en x? Exacto, o sea, sería la función con el x más h menos la función sobre el h. Esta es la típica, o sea, esta es la que se da siempre cuando se explica análisis matemático. Es más, cuando ustedes deben haber rendido análisis matemático 1 y han tenido que explicar la grafiquita esta donde tenemos una función y dentro de esa función hay una secante y a su vez hay una tangente, bueno, es lo mismo que les explico la profe. Esto es digamos, jardín 1 de derivadas.
que es el cociente incremental. Bien. Entonces, ¿qué sería? Evaluar esta función, pero reemplazando lo que corresponde, ¿no? O sea, sería 2 elevado, ya no es solo la x, sino que es, justo como es esta parte, es x más h. Y el h, si se acuerdan, es de 0,2. Está como 0,2. Bien. Y este es el x, ¿no? O sea que sería elevado a la 1.25 por el seno de 1.25. Eso es recién esta partecita. ¿Bien? Menos, acá era x, no h. Ahí. Menos la función, de nuevo, pero evaluada solamente en x. O sea que sería 2 a la 1.05 por el seno de 1.05 dividido en el valor de h, o sea, en 0,2. Alguno puede ir haciendo ese valor. ¿2,305 puede ser? 2,305. Perfecto. La diferenciación regresiva era, digamos, un poco al revés de lo que hicimos acá, ¿no? Es la función valuada en x menos, digamos, estamos como encontrando la función, digamos, la derivada que hay entre el punto siguiente con el punto actual para este, ¿sí? Y en este caso es con el punto actual con respecto al punto anterior, ¿bien? O sea que sería con x menos h. Todo esto dividido en h de nuevo. O sea que va a ser 2 a la 1.05 por el seno de 1.05 menos, ahora es la función valuada, pero en 1.05 menos 0,2 sería en 0.85. 2 elevado a la 0.85 por el seno de 0.85 sobre 0,2. Y esto da 2,209. 2,209. ¿Y las entradas? ¿Qué sería? ¿Se acuerdan cómo es la fórmula? Sería f de x más h menos f de x menos h sobre 2h, ¿o no? Eso mismo. X más h menos fx menos h sobre 2H. 2h. Bien. Digamos, si consideramos de nuevo la misma gráfica, sería, este es nuestro punto inicial, nuestro x. Ahora estamos tomando el valor siguiente y el valor anterior, ¿sí? Que obviamente cada uno proyecta y encontraríamos acá la derivada, ¿bien? Y por eso es que tomamos, acá tenemos un h y el otro h son 2h. Entonces, ¿qué sería? 2 elevado a 1.25 por el seno de 1.25 menos, ahora restándole el h, ¿no? O sea, 2 a la 0.85 por el seno de 0.85
dividido en 0.4. Y esto da... Puede que dé 4,514. No. ¿En cuánto lo dividiste? A mí me dio Sí, porque 2,25. es exactamente la mitad de lo que vos pusiste, Fran. Qué bárbaro. Es justo exactamente la mitad. Exacto, eso que escribieron en el chat. Perfecto. Entonces, si el ejercicio solamente les hubiese pedido encontrar los tres tipos de diferencias, ¿sí? Ya está, ya hubiéramos terminado. Obviamente que este es el que más se aproxima, si calculáramos el error, aunque quizás este es el que tiene menos error con respecto a este punto ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que el valor de h es muy alto, no es un pequeño salto, ¿sí? Al ser 0,2, ¿sí? Cuanto más chico este valor sea, obviamente el error que va a tener contra la función original debería ir disminuyendo, ¿bien? Bueno, vamos ahora con Richardson. Ya tenemos Richardson. Si se acuerdan, nosotros vamos a necesitar la diferenciación centrada, por lo menos esta la vamos a utilizar, ¿no? Entonces, si armamos, ¿qué vamos a tener? Una tabla de cuántas filas y cuántas columnas. Una 4x4. Una 4x4 para completar, o sea que yo voy a hacer una 5x5 para Claro, sí, el los resto datos, del ¿no? plato. Exacto. Vamos a ver si puedo hacer acá, así. Bien, alguno podría ir completando arriba con las cositas que vamos a necesitar. Ya termino con esto. Ahí está. Ujú, así. ¿Qué íbamos poniendo? No me acuerdo qué era. ¿Qué necesitamos? H. En la- En el primero va H, exacto. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ya me pasé. Ahí. En el primero va H y después, digamos, en todo lo que es la primera fila, va el N1H, N2H, eso mismo. Y nosotros vamos a terminar encontrando este valor que es el que se pide. Acá no hay nada, acá no hay nada y acá no hay nada, ¿no? Muy parecida a la tabla de interpolación por Newton, ¿no? Que justamente son las diferencias divididas de Newton. Bien, que este sería en nuestro caso nuestro N4H. ¿Bien? Perfecto. ¿Con cuánto empezamos el valor de H? Con 0,2. 0,2. No sé qué pusieron ahí. Veo el 2 nomás. 0,2. Bueno. ¿Qué pongo acá abajo? ¿Qué era lo que iba ahí? 0,1. 0,1. Abajo. 0,05. 0,05. Y abajo. 0,025. Perfecto. Muy bien, Aldana. Aquí también lo vas poniendo. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son las diferencias centradas para este valor, ¿sí? O sea, para esta columna. El primero ya lo tenemos. Si nosotros es el que hicimos acá. ¿Sí? Entonces ese es 2.0
257. 2,257. El resto, ¿cómo sería? A ver, yo voy a ir por acá. Voy a copiar esto. Lo voy a poner por acá. O sea que en un caso vamos a trabajar con un H de 0.1, en el otro uno de 0.05 y en el otro uno de 0.025. Vamos poniendo, a ver. Era 2 elevado, el X era 1.05, o sea que ahora es 2 elevado a la 1.15 por el seno de 1.15 menos 2 a la 0, puede ser, Fran, 2,271. Si alguno más lo hizo, me dice. El seno de 0,95 sobre 0,2. En el otro caso va a ser 2, ¿te da igual que Frank? Perfecto. En el otro caso va a ser 2 elevado a la 1.1 con el seno de 1.1 menos 2 elevado a la primera potencia por el seno de 1 sobre 0,1. Y en el último caso va a ser 2 elevado a la 1,075 por el seno de 1,0. Da igual, perfecto. ¿Cuánto? 2,274 dicen. Sí. Ah, bueno. Menos 2 elevado a la 1,025 por el seno de 1,025. Todo esto sobre 0,05. Ustedes dirán cuánto da. 2,275, dice Cristian. 2,275. Ya van dos que dicen sí, uno más que lo confirme y estamos. 2,7. Sí. Perfecto. 2,274. Perfecto. ¿Cómo empezamos a encontrar los valores ahora para las distintas columnas? Vamos a ir con este de acá. N2H. Vamos a ir a copiar esto que está acá. Voy a poner acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a ver si puedo hacer con este y con este. Este es el que pinta por detrás, sí. Ahí está. Se fijan y lo ven a esto como coordenadas, ¿sí? 2 y acá, bueno, era H, ¿no? Es la columna en la que estoy y la fila que tengo que trabajar. O sea, no es fila-columna, sino que es columna-fila. Entonces, yo la columna 2 en el valor
h, que sería en este caso en el que me encuentro, si yo para encontrar acá, yo voy a terminar diciendo que esto es N2 de 0,2, ¿no? Entonces es esta fila con esta columna. Y así lo van a trabajar acá adentro, ¿sí? Porque si siguen de la misma forma, se van a acostumbrar así. Es decir, ¿qué tenemos? Que para encontrar el N2 de 0,2 es el anterior, o sea, el anterior en columna, o sea, acá, con el valor de h a la mitad, es decir, este, más el mismo valor menos la columna anterior, que sería esto, ¿sí? Pero con el h normal, o sea que me quedo con el mismo h. Y esto va a ir dividiendo en, ¿qué sería? 2 elevado a la 2 menos 1 es 1, o sea que es 2 menos 1. Siempre esta columna divide en 1, esta divide en 2, y esta en cuánto divide en 3. ¿Y esta en cuánto divide? 5. ¿En 5? No sé. Creo que sí. ¿Qué sería? 2 elevado a la... O sea, sería 2 elevado al cubo, sería 8 menos 1, 7. Ya. ¿Sí? 2,85, 2,85. A todos les da 2,85, Fran. Qué bárbaro. Bueno, ahí borro. Sí, da 2,285. 2, uy, ese no. 2,285. Perfecto. Vamos con este otro. Que para encontrar este que está acá, ¿qué va a ser? Este más este menos este dividido de nuevo en 1. Da Sí, eso. me da lo que dice Vale. Alexandra también. Me da eso también, sí. 2,277. Bueno, vamos a hacer esto. Aldana, José, y Franco, Franco, N. Y ese, ahí está, se está haciendo Francisco. ¿Puede ser ese? ¿Les da lo mismo? Gente linda. Sí, da eso. Sí, da Eso 2,2. mismo. Perfecto. Ahora sí podríamos ir con el que va a ser Aldana. Bueno, ahí vas a ver cómo lo va a hacer Aldana y vemos cómo lo hacemos. A ver. En este caso, José, ¿cuál sería? Ln 3, ¿de qué h le corresponde a este? De este h, o sea que sería el de 0,1. Si vos reemplazás todos estos valores, digamos, sin poner el número, solamente poniendo, digamos, en qué n corresponde, que sería el n 3 menos 1, 2, n 2 de h a la mitad, y el h es 0,1, o sea que ahora es el h de 0,05, más el n de 2 de 0,05, menos el n de 3 menos 1 de 2, n2, para el mismo h, 0,1. ¿Sí? Esto va dividido en 2 elevado a j es este,
¿no? O sea, 2 elevado a la 3 menos 1, o sea, es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. ¿Se entiende, José, más o menos? Entonces, ahora vos, ¿qué vas a hacer para poder encontrar este? Que ahí dicen que el de Aldana está bien. Y es 2,274. Para encontrar este, José, ¿qué usarías? Fíjate las coordenadas. N2, 0,5. N2, 0,5. O sea, este valor que está acá. Más el mismo valor, menos el valor de arriba, dividido en 3. ¿Cuánto da? No. Fíjate de haber puesto paréntesis, ¿no? O sea, acá, vos ahí tendrías que haber abierto un paréntesis para que la resta solamente se divida en el 3. O sea, sería 2,276. Eso mismo. 2,276, porque da 2,275666666. Entonces, redondeándolo, queda en ese valor. Fíjate, José, después de probar, es este valor, que voy a poner acá, este, más la resta entre este con este, dividida en 3. Solamente la resta va a dividir en 3. Bien. Franco. Fíjate, Franco, que en tu caso, o sea, siempre tengan en cuenta que para encontrar este valor, tienen que utilizar el de abajo más el de abajo menos el de arriba, dividido en el valor que le corresponde a la columna. Es como ese patrón. Franco, ¿estás? Dividiendo en 7. Pregunto, si hubiese sido un N5 de H, ¿en cuánto hay que dividir? ¿Alguno me dice? ¿Alguno es tan amable? ¿Qué preguntaste, Mati? ¿En cuánto tendría que yo que dividir si les hubiese pedido el N5 de H? En este divide en 1, este en 3, este en 7 y este en 15. Sí, eso mismo. El otro 31, el otro en 63, el otro en 127 y así, ¿no? No me da lo que pone Franco. Franco, a mí tampoco me da. Fíjate que no tiene que escapar mucho de estos valores. Es más, es uno de esos dos el que me da. Es uno de esos dos. Eso mismo. 2,276. Bien. Este es el valor que encontramos mediante la extrapolación de Richardson para un N4, ¿no? Y si nos fijamos cuánto fue el exacto que habíamos calculado, era 2,275. Aquí acá es un 2,276. ¿Alguno me dice cuánto es el error porcentual que hay entre el valor que acabamos de obtener con el valor real? ¿En cuál lo divido? En el real, que sería en el 275.
del 0,0004. Eso es el error relativo. Muy bien, ese que puso Lourdes. Claro. ¿Sí? Por eso estaba el punto capcioso. O sea, el 0,0004 era el error relativo. Multiplicado por 100, 0,04%. O sea, es un error bastante chico, ¿no? Bien. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo hay que trabajar con esto? No tiene mucha dificultad el hecho de, quizás la formulita puede parecer un poco confusa y todo lo que sea, pero si ustedes lo piensan como si fuese una matriz y lo van trabajando como una especie de coordenadas, se les va a hacer muy fácil, o sea que no se tendrían que asustar si se les pide un N7, solamente es lo mismo, siempre son los dos anteriores, y no es como en las diferencias divididas de Newton, que teníamos que para encontrar este valor, bueno, teníamos que saber con cuál relacionar para encontrar si era este o si era este, ¿sí? O sea que acá es solo los dos anteriores y dividido, bueno, en el valor que le corresponde a la columna, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda? Mati, Sí. yo tengo una duda. ¿Para qué serviría? O sea, entendí el tema todo, pero ¿para qué? O sea, ¿cuándo se usaría este tema? ¿Cuándo se O sea, utilizaría un ejemplo. la diferenciación? Ujú, Bien, ujú. hoy en día hay muchos métodos, hay muchos software que te hacen una derivada de una función de manera simbólica, ¿sí? Eh, para la computadora es mucho más fácil comprender un procedimiento de este tipo. Si yo te pido que vos me hagas un programa, suponete en cualquier lenguaje como por ejemplo C. Yo te digo en C, encontrame la derivada de tal función, evalúamela en tal punto. Primero, si vamos en C, al ser un lenguaje tan estructurado, no tiene funciones para derivar, ni de casualidad, ¿no? Entonces, supongan ustedes que yo les pido, o qué sé yo, vamos con algo bien simple. Ustedes saben que la velocidad que tiene un vehículo, una partícula, lo que sea, es la derivada que hay entre la distancia que se recorre con respecto a la derivada del tiempo. ¿Sí? Eso es una derivada. Entonces, yo les digo, chicos, calculen la velocidad a la que va tal cosa, y yo les doy los valores de digamos, el tiempo y la distancia recorrida. O les digo, la aceleración que llevaba en tal momento, ¿bien? Ustedes, está bien, yo sé que ustedes en papel y lápiz, ustedes me pueden resolver esta derivada. Ahora la pregunta es, yo ingreso esa derivada y les digo que a la computadora la resuelva. ¿Cómo lo resuelve? ¿Hay alguna forma? Y está medio complicado, ¿no? Porque dependiendo del lenguaje, hoy en día capaz que se utilizan Python, utilizan algunas cosas así, y sí, ya está un poco más mejorado eso, o MATLAB, con algunos de esos. Entonces, la idea de implementar métodos numéricos es porque la computadora los resuelve de una manera más rápida, sin recurrencia, porque muchas de las derivadas son tablas de recurrencia entre derivadas ya conocidas o cuestiones así. Entonces, ese es el objetivo principal, hallar la derivada en alguna función de manera numérica y obviamente implementando la computadora. ¿Se entiende o no le encontrás todavía el sentido? No, ¿Sí? sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Tenés razón, es verdad, es más cómodo para la Claro, porque computadora. si yo les digo a ustedes, chicos, antes de haber visto este tema, yo les decía, chicos, calculen la derivada de esta función en tal punto. Bien, ustedes primero me tenían que derivar. Ajá, ahora ven, o sea, derivar de esta forma. Ahora yo vengo y les digo, chicos, ¿se acuerdan cuando hicimos las raíces en la primera unidad? Que les dábamos una función que tenía muchos valores de x y obviamente entonces no podían despejar uno solo y decir, este es el valor. Entonces yo acá vengo y les digo, chicos, la función f de x es e elevado a la x al cuadrado menos el logaritmo natural de e elevado al seno
de 2x al cuadrado, todo esto dividido, no sé, en el seno del logaritmo de x elevado a la x, no sé, estoy inventando alguna, ¿no? Y yo creo que para cualquier persona va a ser un poquito complicado y un poquito largo hacer toda la regla de la cadena y todas las operaciones para poder encontrar el f', ¿sí? Ahora, ustedes, conociendo esto, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Diferencia centrada de esto. ¿Se complica mucho? Y no, porque es evaluar esta función en el valor inicial de x más el valor de la holgura que se les da, ¿sí? Menos, bueno, lo mismo. Y después encontrar con Richardson y ya está. O sea que y ahí ya yo creo que ya le encuentro más sentido a hacer 2 hojas de derivar esto. ¿Sí? Aparte porque está facherito. Sí, Max. Bien. Sí, sí. A Gracias ver, por la explicación. voy a hacer una última cosa. Ustedes, ¿qué pasó? No estaba viendo. Bueno, voy a compartir esto. Que ustedes saben que esta semanita aparece esto, ¿no? Exactamente en 10 minutos. Ay, qué Está hermosa. Qué bonita.